así que me imagino que tendrá muchas cosas que decir. César Gutiérrez Priego, abogado penalista. Bienvenido, querido César, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, con el placer saludarte como siempre. Bueno, vamos a los hechos y a las imágenes que ya se están circulando en redes sociales. El momento de la detención de Billy Álvarez. Pues vamos a lo básico de entrada. ¿De qué se le acusa al histórico líder, o uno de los líderes de la cooperativa Cruz Azul? ¿Por qué fue detenido y desde hace cuánto estaba prófugo, César? Mira, fíjate, Manuel, hay que recordar, incluso ahí en el video que señalas viene el número de carpeta de investigación. A él se le estaba acusando por el delito de delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto por el saqueo que se hizo a la cooperativa Cruz Azul, utilizando a diferentes empresas fantasmas, de estas que conocemos nacionalmente en México, factureras, donde acumulaban, ¿no?, ciertos compras o supuestos servicios que se prestaban y hacían triangulaciones de dinero. Lo que pasa es que varias de estas cantidades de dinero se tiene conocimiento que a lo mejor hubo muchas de estas transacciones, pero en específico hay un número de transacciones y algunas empresas factureras que lo que hicieron fueron enviarlas hacia paraísos fiscales, posteriormente mandarlas a los Estados Unidos, pero en un fondo en donde se metía dinero también de la delincuencia organizada y posteriormente se regresaba a México tratando de hacer un blanqueamiento. Cuando se detectaron, ¿no?, estos movimientos irregulares, lo que se hizo fue que se mande un aviso a México y la Unidad de Inteligencia Financiera de forma inmediata, hace el congelamiento de algunas de estas cuentas y da vista a la Fiscalía General de la República, la cual inicia carpeta de investigación y se continúa con la investigación. Desde el año 2020 ya se tenía una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez. Hay que recordar algo, Guillermo Álvarez Cuevas es cuñado de Víctor Garcés, quien también en su momento fue director jurídico de la cooperativa Cruz Azul y presidente del equipo. Ahí está el número de causa penal 221/2020. ¿Por qué te comento toda esta parte? Porque fue un juzgado federal del Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, allá en donde está el altiplano, quien en su momento concedió la orden de aprehensión. Obviamente se ejecuta la orden de aprehensión y pues es lo que pudimos ver. Hay otro video que incluso yo subí a redes sociales, tienes oportunidad. Cuando llegan incluso un notificador de un juzgado federal junto con un elemento de la Policía Federal Ministerial y que él sale, ¿no?, de forma tranquila a que le hagan conocimiento que hay una notificación en su contra e incluso pone una cara de asombro cuando le señalan que es una orden de aprehensión en su contra y es cuando le ponen las esposas. Y ahí, obviamente, lo que yo tengo conocimiento, porque sí conozco el caso de forma directa por algunas personas y en su momento por algunos cooperativistas en donde fui asesor jurídico, en donde pues a él le habían señalado que existía una suspensión provisional, que le habían concedido un amparo y que supuestamente esa orden de aprehensión se encontraba cancelada porque había un amparo. Obviamente pues nos damos cuenta que le mintieron, ¿no?, por supuesto, pero acuérdate que la historia es mucho más grande, mi querido Manuel, para la gente. Yo, por ejemplo, pues soy aficionado del Club Cruz Azul, siempre lo he manifestado abiertamente, por eso he aprendido a sufrir de forma estoica, ¿no? Es parte a lo mejor de la enseñanza que me ha tocado en la vida, pero siempre he sido como que muy claro, ¿no? Una cosa es la cooperativa y es a lo mejor a nivel de estudio mundial por el éxito que tuvo una cooperativa que está valuada en cerca de 7,000 millones de euros. Imagínate la grandeza que llegó a tener Cruz Azul. Y hay que recordar que aquí Billy Álvarez estuvo en el control de la cooperativa pues cerca de 30 años,
pero hay que recordar que él es hijo de don Guillermo Álvarez Macías, quien es el cooperativista fundador, que es quien busca en aquel momento al presidente de la República para solicitar el apoyo del gobierno por medio de una cooperativa, y es quien inicia, ¿no?, con lo que fue la cooperativa Cruz Azul y empieza a hacer crecer lo que fue Cruz Azul. Ese Cruz Azul de los 60s, que posteriormente tenía que cambiar su nombre por el hecho de que la Federación Mexicana de Fútbol no autorizaba el que se utilizaran el nombre de marcas comerciales para equipos de fútbol, y es cuando ellos en su momento convencen, ¿no?, a quien era presidente municipal, y recordemos que existe Ciudad Cooperativa Cruz Azul, y gracias a eso que se hizo el cambio, ¿no?, fue que tuvo la posibilidad de Cruz Azul seguirse llamando como se llama. El equipo creció tanto, empezó a tener tantos éxitos a finales de los 60s, que vieron la necesidad de tener que trasladar al equipo, porque se había convertido ya en un equipo nacional, y por eso lo trasladan a la Ciudad de México. Y cuando lo trasladan a la Ciudad de México, pues fue esa famosa época de la máquina celeste del Cruz Azul, en los 70s, que gana un tricampeonato, después gana un bicampeonato, y cuando iba por otro tricampeonato es cuando pierde una final con los Pumas, en la despedida de Hugo Sánchez, si no mal recuerdo, en la temporada 80-81. Pero te lo digo porque conozco bien la historia. Ya vi, ya vi. Mucho, incluso podría tomar muchísimo más tiempo para explicarles con uno de los detalles, porque el padre de Guillermo Álvarez, ¿no?, don Guillermo Álvarez Macías, era una persona exageradamente querida por la cooperativa, porque él inició un proyecto en donde pidió el apoyo del gobierno federal, les conceden el apoyo. Recordemos que teníamos un México con ideas socialistas y de izquierda en aquellos años, y él hace crecer esta cooperativa al grado de convertirla en una de las más grandes e importantes de México. Cuando nosotros vemos eso, pues obviamente hay que recordar que el padre, Guillermo Álvarez padre, tuvo 3 hijos, 2 hijos varones y una hija mujer. Y estos hijos, el más grande es Alfredo Álvarez, pero que realmente nunca tuvo la aceptación o el cariño de los cooperativistas, y ahí es donde Guillermo Álvarez, ¿no?, al que conocemos como Billy Álvarez, tuvo la oportunidad y supo meterse y brinca al hermano para convertirse en director general de la cooperativa. Recordemos que esto es por medio de votación. Los cooperativistas son los que votan por medio de una asamblea, y en la asamblea se designa quién va a ser el director general. Obviamente desde ahí hubo varias rencillas. Hay que recordar que hay una hermana que es la más pequeña y que ella se casa con un personaje de nombre Víctor Garcés. Víctor Garcés, el famoso cuñado incómodo, que en algunas ocasiones fue vicepresidente de Club Cruz Azul, director jurídico de la cooperativa de Cruz Azul, hace equipo con Billy Álvarez y terminan vetando de Cruz Azul a Alfredo Álvarez. Pero recordemos que estas investigaciones datan desde hace muchos años, mi querido Manuel, y para que la gente más o menos pueda ubicar, incluso la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en aquel entonces procuradurías, tanto General de la República como de la Ciudad de México, al primero que imputan es Alfredo Álvarez, y él termina convirtiéndose en testigo colaborador de la Fiscalía, y es quien termina explicando el esquema que tenían para hacer este lavado de dinero y esta fraude a los cooperativistas, sacando el dinero de la cooperativa Cruz Azul, haciendo simulaciones de compras, haciendo simulaciones de un sinnúmero de servicios que se solicitaban, los cuales eran multimillonarios. Y obviamente el equipo de fútbol en algún momento también estuvo investigado, porque se decía que utilizaban a cierto promotor para inflar las compras, o lo que ya es famoso, obviamente mundialmente famoso, que la directiva de Cruz Azul compraba un seguro que se vendía, en donde era muchísimo más conveniente no ganar el campeonato, porque el pago que daba el seguro de la inversión que hacía el equipo era mucho más importante económicamente que a lo mejor conseguir el campeonato. Eso es lo que se ha dicho desde hace décadas, mi querido Malván. Déjame hacer una pausa ahí, porque, y tú mejor que nadie lo sabes, curiosamente, sale este señor y al año Cruz Azul se vuelve campeón. Exactamente. Pero, a ver, hay que recordar algo.
Sale este señor y todavía están teniendo cierto problema con el equipo. Recordemos que incluso la nueva directiva de la cooperativa en su momento tuvo problemas con el equipo de fútbol porque se señalaba que la cooperativa no era dueña del equipo, o por lo menos los derechos no los tenía la Federación Mexicana de Fútbol. Y recordemos ese famoso partido del 4-1, ¿no? Del 5-1 contra Pumas, en donde se cree o se señala que hubo una llamada con Billy Álvarez, o por lo menos algunos periodistas deportivos así lo señalan. Deberíamos preguntarle a nuestro amigo Amir Ibrahim, el cual sí conoce de todos esos temas, que por ahí hubo una llamada de Billy Álvarez, y es donde recordemos que en ese partido de vuelta que Cruz Azul va y gana en CEU, 4-1 si no mal recuerdo, posteriormente pierde con Pumas, jugando de una forma impresionante, y que se cree que Billy Álvarez tuvo que ver en eso. Pero al siguiente torneo, recordemos que llega Juan Reynoso y Cruz Azul es campeón. Después de tantos años, desde 1997, que no era campeón, pues obviamente pues estamos hablando de que no existen coincidencias en este mundo tan claras, y que ahorita hemos visto un equipo completamente distinto, que sí, lamentablemente seguimos teniendo a nuestro Coco, que es el América, y que por más que me duela lo tengo que reconocer, pero que hemos visto algo completamente distinto a lo que habíamos visto en la época de la familia Álvarez. Pero a grosso modo, mi querido Manuel, te traté de hacer un resumen rápido de qué es lo que sucede. Hay que recordar que hace no mucho, yo creo que en menos de 2 o 3 meses, Víctor Garcés le habían concedido el beneficio de poder llevar su proceso en libertad, y que fue duramente, solamente criticado el hecho, al grado de que incluso se acusó al Poder Judicial de estar dando ciertos beneficios a ciertos personajes, y que incluso la Fiscalía General de la República obviamente presentó una queja de carácter administrativo en contra de este juzgador que le concedió este beneficio de llevar el proceso en libertad, y asimismo inició una denuncia. Y que incluso sale el juez a especificar por qué a su consideración había dado el beneficio. Bueno, pues ahora vemos que Guillermo Álvarez, Billy Álvarez, ¿no? Guillermo Álvarez Cuevas, pues la verdad, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento, puedo decir que es por gente muy cercana, él tenía conocimiento de que ya le habían cancelado esa orden de aprehensión porque existía un amparo que le habían concedido, la cual había cancelado la orden de aprehensión. Y lo que podemos ver el día de hoy, que lo único que hicieron, pues fue, por lo menos los abogados que le señalaron eso, mentirle. Volvamos otra vez para atrás tantito, porque pocas veces, siempre hablamos de casos de corrupción en este espacio, pero pocas veces hablamos de corrupción deportiva, la cual es insultantemente recurrente y poco denunciada, porque hay que decirlo, no solamente existen los chayoteros del periodismo político, también existen los chayoteros del periodismo deportivo. Y claro que es una mafia que se ha callado durante años para ocultar ciertos casos de corrupción. Ahora, César, pues por lo menos con estos antecedentes que nos estás compartiendo, a mí me resulta muy difícil creer pues que este señor no vendía finales o no vendía partidos o los amañaba para que se dieran ciertos resultados, y bueno, con el negocio tan grande como lo son las casas de apuestas, por cierto, muy relacionados a los Hank, pues no se verá como un negocio lucrativo. Por lo menos el arresto de Álvarez el día de hoy, yo no recuerdo que una cabeza deportiva de esa magnitud haya sido arrestada antes. Tal vez se me ocurre el caso de Fidel Curi, del extinto equipo de Veracruz, pero sí estamos hablando de un paso gigante, sí, para, ¿no? Como tú lo dices, guardando toda proporción, ¿no? O sea, con el respeto, no es lo mismo el Veracruz que el Cruz Azul. Me parece que hay 4 o 5 equipos grandes en México, y a lo mejor hay 3 equipos sumamente populares, ¿no? El América, la Chivas y el Cruz Azul, y abajito de ellos me parece que Pumas son los equipos más populares. Pero equipos grandes, pues podemos hablar del América porque pues, nos guste o no, es el equipo más ganador de este país. Podemos hablar de los Tigres, podemos hablar del Monterrey por la infraestructura que tienen detrás de ellos, ¿no? Nada más 2 de las empresas más grandes, no solo de México, sino a nivel mundial. Podemos hablar del Toluca, ¿no? Porque tiene un dueño multimillonario
que en su momento fue el dueño de la Corona, ¿no? De la cervecería de Grupo Modelo y de la cerveza Corona, y que sigue siendo uno de los socios mayoritarios de la cervecera, y podemos hablar de Cruz Azul, ¿no? A ese grado de importancia tiene el Cruz Azul, de los países más conocidos en este país, de los más ganadores. Desafortunadamente, como bien lo dices tú, en su momento se hizo mucho señalamiento de que era muy raro que en Cruz Azul existiera un seguro que se vendía de acuerdo a las notas informativas que se daban allá en Italia, y que es un seguro que tiene que ver con equipos deportivos, que de acuerdo a la inversión que tú estabas realizando, porque recordemos que las inversiones de Cruz Azul eran las reales y las que había en números. Realmente a lo mejor Cruz Azul podía tener 10 pesos de inversión, pero en números señalaban que había 100,000 pesos. ¿Por qué? Pues por el sobreprecio que había de muchos de estos jugadores. Y lo que tú haces es que compras un seguro para protegerte en dado caso de que no seas campeón. Pero todo eso se conoció hace ya varios años, y coincidía que las primas que te pagaban por ser campeón eran menores a lo que cobraba Cruz Azul por llegar a la final y perderla. Desafortunadamente no tengo los pelos de la burra en la mano como para poderlo asegurar, pero sí tenemos nosotros la idea de que es un hecho que por lo menos se ha investigado y se ha dicho abiertamente, ¿no? Hay otro hecho que me parece, hay un periodista deportivo, me parece que hay 2 periodistas deportivos, uno amigo de nosotros que es Amir Ibrahim, quien abiertamente en una de las mañaneras dio a conocer gran parte de lo putrefacto que está el fútbol mexicano y la Federación Mexicana de Fútbol. Y otro de ellos es el fantasma Suárez, ¿no? Que también él, desde hace muchos años, ya había señalado la corrupción que existía en Cruz Azul, y que siempre con datos, ¿no? Él demostraba, pues bueno, que este saqueo que se daba, que hay que entender una parte, el saqueo como tal, no solamente era al equipo de fútbol, es una pequeña parte de lo que ellos manejaban, sino que el saqueo se daba también en la cooperativa. Y es lo que yo te decía, mi querido Manuel, Cruz Azul es tal vez la segunda o tercera cementera que más vende producto en México. A nivel internacional no puede competir a lo mejor con Cemex, porque estamos hablando que Cemex es la segunda cementera más grande del mundo. Solamente hay una cementera en la India, y eso es por la densidad poblacional que existe y porque tiene un mercado como el chino también ahí pegado. No es la más grande, pero tal vez la que tenga mayores activos a nivel mundial es Cemex. Pero Cruz Azul está dentro de las 10 cementeras más grandes del mundo. Ese es el nivel de importancia que tuvo como una cooperativa, que es un grupo de mexicanos se organizan y ellos dicen, este va a ser nuestro director general. Y nadie es dueño de la cementera. Todos se ponen a trabajar y todos, de acuerdo a la inversión que se recibe, siguen reinvirtiendo. Pero ellos son los dueños de la cooperativa. Cruz Azul empezó con una sola planta, y ahorita ¿cuántas plantas tiene y todo lo que ha hecho? Desafortunadamente, los Álvarez llegó un momento en que ellos ya se creían dueños de Cruz Azul, sin ser los dueños. Y algo que molestaba también mucho era que le dieran tanto juego a un personaje como Víctor Garcés, quien realmente no formaba parte de la familia, pero los intereses de su hermana, porque ellos siguen siendo todavía de esos mexicanos a la antigua machistas, donde su hermana nada más puede hablar por medio de su esposo, pues le daban juego. Y como se prestó para cuando se dé el pleito de los hermanos entre Alfredo y Guillermo, que uno es Billy y otro es Alfredo, Billy es el chico, Alfredo se sintió desplazado, entonces inicia este pleito, Víctor Garcés se une a Billy Álvarez y desplazan a Alfredo y le quitan toda posibilidad de tener cualquier tipo de poder o contacto en la cooperativa. Hay que recordar, y a la gente que le gusta investigar un poco esto, Alfredo tuvo por ahí varias disputas legales por las asambleas, por varias cuestiones que estuvieron sucediendo, y en algún momento él va y presenta una denuncia porque dice que lo quisieron asesinar afuera de su domicilio con disparos de arma de fuego. Y ahí es donde se inicia estas carpetas, terminan a él denunciándolo también, y es cuando a él, cuando ya lo van a procesar, se convierte en testigo colaborador, tanto de la extinta PGR, ahora Fiscalía, y de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y así es como viene toda esta información que después con las investigaciones se corrobora y se dan cuenta, porque esto es lo de los últimos años. Se tiene la idea de que han sido miles de millones de pesos que le robaron a los cooperativistas de Cruz Azul
porque hacían triangulaciones de dinero que no tenían lógica. Te voy a poner un ejemplo rápido, mi querido Manuel. Todos conocemos y sabemos que Cruz Azul pues estaba en el Estadio Ciudad de los Deportes, ¿no? Tan es así que fueron campeones en 1997. Tuve la oportunidad de estar en ese estadio cuando Cruz Azul fue campeón, ¿no? Obviamente termina siendo campeón el León, pero en el partido de ida ganamos 1-0, ¿no? Pero después fuimos a celebrar al estadio y ya posteriormente fuimos al Ángel. Bueno, Cruz Azul no rentaba de forma directa el estadio, sino que lo que hacían era que tenían una empresa inmobiliaria que secretamente los Álvarez eran dueños de esa empresa, pero utilizaban prestanombres y lo que hacían era rentar el estadio, haz de cuenta, 100 veces más caro de lo que en teoría se tendría que pagar. Ellos pagaban la renta del estadio y lo que ellos hacían era sacar ese dinero por medio de triangulación de facturas, de negocios y de simulaciones de ciertos servicios que se prestaban. Como eso, hicieron muchísimas cosas dentro de la cooperativa o de repente llegaban y decían, vamos a comprar, no sé, una obra de arte, un Picasso, te voy a poner un ejemplo, porque incluso se señala que supuestamente había un Picasso ahí en las oficinas de Cruz Azul. Iban, compraban un Picasso, supuestamente, se lo llevaban a Cruz Azul y después mandaban a hacer una copia, dejaban la copia y se llevaban el Picasso. Ejemplos como ese hay muchísimos y todo eso está documentado. Entonces, obviamente, cuando se dan estas denuncias, cuando desde el gobierno de los Estados Unidos se dan cuenta que hay triangulaciones de dinero que tienen que ver con Cruz Azul y que los meten a un fondo donde los grupos criminales internacionales meten su dinero para blanquearlo, pues ahí fue donde siguieron el hilo y de ahí salieron estas órdenes de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, Billy Álvarez, y que hoy fue detenido. César Gutiérrez, ¿cómo pasa el tiempo? Pero ya se puede decir esta frase. El próximo año, el Mundial se hará en México y el partido inaugural será en el Estadio Azteca y a un año de que comience el Mundial, el evento deportivo, y me atrevo a decir que el evento social más visto del mundo, como lo es la Copa del Mundo, llega a México en un momento donde Emilio Azcárraga renuncia a la presidencia de Televisa por acusaciones de los Estados Unidos, no de México, de casos de corrupción con la FIFA. Ahora Billy Álvarez arrestado aquí en México. Pues ¿con qué cara vamos a llegar al Mundial en 2026 con casi medio mundo de directivos, dueños de equipos, entre sospechas, investigaciones y arrestos de corrupción, César? Mira, mi querido Manuel, me parece que no existe dignidad en la Federación Mexicana de Fútbol porque es un negocio. Muchas veces yo lo he dicho, los aficionados sufrimos mucho a lo mejor cuando vemos que la selección no juega bien, sin recordar que no es nuestro equipo, es el equipo de los dueños. ¿Y quiénes habían sido siempre los dueños de la Federación Mexicana de Fútbol o siguen siendo los dueños, pero a lo mejor ya no de forma directa? Pues Televisa, esa es una realidad. Hay que recordar que incluso en México pasan cosas que no pasan en ninguna parte del mundo, como por ejemplo, pues el hecho de que en México no tenemos descenso, ¿no? Cuando sí tenemos liga de expansión, o como el hecho de que en México pues puedan ser dueños de equipos, ¿no? Los mismos grupos empresariales o las mismas personas, situación que está prohibida incluso por la Federación de Fútbol Internacional, que es la FIFA. Y me parece que en México hemos visto muchos escándalos. Es cierto que ellos señalan que no pueden abrirse a cualquiera porque en su momento hay que recordar que hubo intereses de grupos criminales que se mezclaron con el fútbol y que ellos en teoría tratan de protegerlo. Pero lo que han hecho pues, es que sea un negocio personal. Me parece, mi querido Manuel, que gracias también a la injerencia de Estados Unidos y de los contactos que tiene pues México, ¿no? En todo lo que es el área de CONCACAF desde hace muchos años y que por lo mismo le termina costando el puesto a Emilio Azcárraga, pues se dieron esas negociaciones en donde por lo menos dentro de las investigaciones se señala que Emilio Azcárraga compró votos, ¿no? De algunos presidentes de federaciones para que el Mundial pudiera darse en Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Que será como será la repartición real.
pero pues, me parece que no podemos hablar obviamente de pulcritud, ¿no? Ni de legalidad en el fútbol mexicano, y es un hecho que se ha conocido desde hace muchísimos años, porque aparte ellos manejan, son dueños de todo, ¿no? La selección resulta que les ofrecen un contrato en Estados Unidos que paga 10 veces más lo que está ofreciendo Televisa, pero se lo terminan dando a Televisa porque supuestamente existe una cláusula de esas en letras chiquititas donde dice que forzosamente tiene que renovar con quien tenía los derechos anteriormente. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países en donde todos se agrupan, ¿no? Y que venden las transmisiones a lo mejor en grupo, y eso los hace como lo hace la NFL o como lo hace la NBA y algunas otras como la Major League Baseball, y por son negocios tan redituables, pues en México no se da porque los grandes nunca quieren ceder ante los chicos y porque realmente no hay una asociación de dueños y no hay un comisionado y no hay un sinnúmero de situaciones, porque aquí quien manda es Televisa y va a seguir mandando Televisa. Y le dan un pedacito del pastel a Ricardo Salinas Pliego, y obviamente pues entre ellos dos que monopolizan o tratan de monopolizar la información, pues hacen lo que quieren con la Federación Mexicana. Querido César, mi pregunta final, que realmente espera un comentario muy breve, es sobre el tema de la detención, porque me dices de este amparo, pues que no estaba vigente, que Billy Álvarez pues tramitó un amparo que le dijeron a él que iba a servir para que no se efectuara ninguna orden de aprehensión, y pues total, hoy ya está arrestado. Dicho que el amparo no funcionó, para preguntártelo de manera coloquial y a manera de buscar un buen titular, la Cruz Azulió, Billy Álvarez, nos lo chamaquearon. Se lo chamaquearon, sí, se lo chamaquearon. Pero ahí te va, viene también una segunda parte, mi querido Manuel. Verás que ahora le dirán, nos jugaron chueco, ¿no? Porque nosotros sí teníamos una suspensión provisional y nos jugaron chueco, pero no se preocupe, porque vamos a solicitar que le concedan el beneficio, ¿no? De la prisión domiciliaria por el estado de salud en el que usted se encuentra y porque él ya cumple con las características al tener 79 años de edad. La ley te contempla que a partir de los 75 años de edad tú puedes solicitar ese beneficio de llevar el proceso desde tu domicilio, y me parece que por ahí es por donde lo van a querer manejar, sabiendo que lo primero que va a suceder es, pues obviamente se va a declarar como legal la detención, porque si no, no hubiera existido una orden de aprehensión. Van a solicitar la duplicidad del término constitucional solicitando ese beneficio. Entonces, en unos 6 días tendremos la posibilidad, 7 tal vez por lo que se tardan en el trayecto, y se ha puesto a disposición del juzgado federal, nos enteraremos y verás que lo que te estoy señalando, mi querido Manuel, lo va a intentar su defensa. Me parece que el juez tiene elementos para concederlo o para negarlo, ¿no? Porque sí es real que tiene 79 años de edad. Y me parece. Ya ves que todo el mundo en prisión se enferma, ¿no? Es curioso que en prisión todos están graves, ¿no? Pero pues aquí hay un hecho, la ley como que te contempla que si tienes más de 75 años de edad y enfermedades crónico-degenerativas, ¿qué significa? Pues a lo mejor él podría tener azúcar en la sangre, ¿no? Y esa es una enfermedad crónico-degenerativa. O sea, legalmente lo van a buscar, te lo aseguro, pues, para que tú sepas. Y el juez incluso lo podría conceder. Hay que recordar que muchos de ellos ya van de salida, mi querido Manuel, ¿no? Y ahora sí que es como el año de Hidalgo, ahora sí que la gente que quien conozca el dicho. Entonces, no dudes que por ahí veamos que obviamente la detención es legal, hay una orden de aprehensión y que muy posiblemente me parece que está cantado, que será vinculado a proceso, pero me parece también, mi querido Manuel, que sí existe la posibilidad de que le concedan, ¿no? El beneficio de llevar su proceso en libertad en su domicilio, o en su defecto, que haya una prisión preventiva justificada, porque todavía señalarán que aunque la ley contemple que es oficiosa, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que no se tiene que aplicar de acuerdo a la jurisprudencia y resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero de no concedérsela, mi querido Manuel, te darás cuenta que existirá un recurso legal para solicitarla, y ahí es donde creo que pueden llegar a concedérsela. Ya lo veremos. Yo en lo personal, aficionado de Cruz Azul, he seguido cerca el caso, pues sí me gustaría que la persona que defraudó a la cooperativa, ¿no? Y al equipo, pues que pague por lo que hizo.
Muy izquierdoso de su parte, ¿eh? No es que sea izquierdoso, mi querido Manuel, simple y sencillamente soy un hombre de leyes. Siempre he pensado que la gente, si comete un delito, tiene que pagar por ese delito, de acuerdo a lo que señala la ley. Pero usted decía, o sea, realmente los abogados también la tienen fácil. Tiene más de 75 años, sé que tiene enfermedades crónico-degenerativas, sé que tiene un expediente clínico en el cual lo pueden presentar, porque ya incluso lo intentaron en su momento cuando estaba la orden de aprehensión, y me parece que incluso un juez, ¿no? Entendiendo que ya es el año de Hidalgo, pues por ahí podría tener un criterio. Ya ves que los criterios muchas veces de los juzgadores es como la ley del embudo, ¿no? Y la gente me preguntaba, licenciado, ¿cuál es la ley del embudo? Es lo ancho para ellos y lo angosto para uno. ¿Qué significa? A cualquier ciudadano no se le darían a lo mejor esas posibilidades, pero pues a un multimillonario, ¿no? Casi octogenario, pues a lo mejor sí se le podría conceder ese beneficio. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo estas palabras para Reporteros MX. Estoy seguro que será bastante solicitada esta entrevista en cuestión de unas horas. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales y, como siempre, hacerte llegar los cariños y afectos de la amplia audiencia de Reporteros MX. Al contrario, Manuel, siempre es un placer estar aquí contigo, con la gente que nos ve y que nos escucha. Mis redes sociales, la cuenta que yo manejo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CesarGutiPri, las columnas de opinión que escribo los martes en La Silla Rota y los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y obviamente en los espacios libres como el tuyo, mi querido Manuel, donde tenemos la oportunidad de platicar con la gente, dar nuestro punto de vista, dar nuestra opinión y obviamente escuchar y ver los comentarios de la gente. Te envío un fuerte abrazo, César, y estamos en contacto. Igualmente, Manuel, saludos a todos los del chat. Abrazo grande.